Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Y bien, tras una semana de inactividad, tras subir un cojón de vídeos, hoy voy a seguir aquí hablando de matemáticas universitarias, ¿vale? Pero hoy voy a hacer un pequeño apéndice, ¿vale? Un pequeño apéndice que no es el órgano ese que no sirve para nada más que para tener apendicitis. El club de la comedia está para allá. Bueno, hoy voy a hacer un pequeño apéndice de una cosa que normalmente se da antes de entrar a la universidad y que la gente de entrar antes a la universidad debería conocer, pero pretendo explicar esto un poquito, ¿vale? De tal manera que no os parezca un invento de los matemáticos de forma abstracta, ¿no? Y que realmente no tenga ningún significado, porque sí que lo tiene. Estoy hablando, por supuesto, de los números combinatorios, ¿vale? Hoy voy a explicar lo que es el factorial de un número y lo que son los números combinatorios, sin, por supuesto, entrar en teorías muy complicadas, como por ejemplo la función gamma de Euler o ese tipo de historias, ¿vale? Porque así es, con esa función realmente es como se explican bien los números combinatorios, pero lógicamente eso no se puede explicar si estás en primero de carrera. Entonces, os voy a dar unas nociones muy sencillitas de cómo son los números combinatorios, pero definidos formalmente matemáticamente, y para en el siguiente vídeo poder explicaros lo que es el binomio de Newton. Perfecto. Vale, pues fijaos, el factorial de un número, n, ¿vale? Si nosotros tenemos n, sea n un número natural, ¿vale? Si nosotros tenemos un n y le ponemos un asterisco así, ¿vale? Decimos que este número es n factorial. Y este es el producto de este número por todos sus anteriores hasta llegar a 0. Es decir, este es n por el anterior a n por el anterior al anterior y así multiplicando hasta llegar a 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así, por ejemplo, 4 factorial, ¿vale? 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? Que esto sería 12 por 2, 24, ¿vale? ¿Sí? Es muy sencillo el factorial de un número. Entonces, matemáticamente también lo podríamos definir como atención a este símbolo, ¿vale? No os asustéis, o sea, es lo mismo, ¿vale? El productorio significa el producto de todos los, ¿vale? Desde k igual a 1 hasta k igual a n, ¿vale? De todos los k's, siendo k un valor entero. Esto significa el producto desde k igual a 1, 1 por k toma después el valor 2, 2 por 3 por así, hasta llegar a n, ¿vale? Que es lo mismo que esto, pero dado la vuelta, ¿vale? Porque detrás de aquí estaría n-1, n-2, ¿vale? Os dais cuenta de que es lo mismo, ¿vale? Esto es una definición matemática. O sea, esto es el productorio, es el producto de todos los factores que sigue la fórmula k desde k igual a 1 hasta n, ¿vale? Es como el sumatorio, pero en producto. Bien. Y esa sería la definición de números, de factorial de un número, ¿de acuerdo? Sí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Vale, pues lo que ocurre con esto es que realmente nos podemos imaginar que esto es una cosa que me he inventado yo, ¿no? Pero la historia es que, sin entrar en profundidades, ya digo, de la función gamma de Euler y todas esas movidas, pensad una cosa, pensad que esos números que salen de hacer el factorial ya existen de por sí, sin que nosotros los construyamos, ¿vale? Y ahora, si ese número tan grande yo lo puedo expresar como el producto de todos los números enteros desde un valor dado hasta el 1, ¿verdad? Entonces, es simplemente una forma de representar un número que ya existe. Pero todos los números factoriales realmente existen, ¿vale? Son números reales, ¿vale? ¿Sí? Eso es muy importante que lo entendáis. Otra norma más, y ya entramos con números combinatorios, es que por convenio se establece que el 0 factorial sea 1. ¿Por qué? Porque realmente, si nosotros consideramos la fórmula de que un número factorial es el producto de todos sus términos anteriores, ¿vale? Entonces, 1 factorial, ¿cuál sería? 1 factorial tiene que ser 1, ¿vale? Y 1 tiene que ser 1 por el factorial anterior, 0 factorial, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tuviéramos 4 factorial, esto es lo mismo que 4 por 3 factorial, ¿no? Porque si desarrollamos 3 factoriales, 3 por 2 por 1. Vale, pues por este motivo, el factorial de un número tiene que ser 0. Bueno, hay otros motivos mucho más complejos, ¿eh? Uno de ellos es este motivo,
¿vale? Y otro motivo también es la discusión entre dónde empieza el conjunto de los enteros, ¿no? Si empieza en el 0 o si empieza en el 1. Depende de cómo lo consideremos, ¿vale? Entonces, por si lo veis, el 0 factorial es 1, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar lo que es un número combinatorio. Un número combinatorio es un número, ¿sí?, que sale de hacer todas las ordenaciones posibles, todas las combinaciones posibles entre, de un par de elementos un número de veces, ¿vale? Eso es un número combinatorio, nos dice realmente eso, ¿sí? Y ese número combinatorio, que es esa forma de ordenar las cosas, es el número de todas las posibles ordenaciones de algo, es el producto, bueno, se calcula utilizando números factoriales, ¿vale? Y tiene una fórmula, que os la voy a enseñar ahora, no os la demuestro, es muy fácil de demostrar, si pensáis con un poquito de lógica os puede salir, ¿vale? Pero os pongo esta fórmula de los números combinatorios y ahora os pongo alguna propiedad interesante, ¿vale? Un número combinatorio está formado por dos números, ¿vale? N y K. Y se lee así, N sobre K. Cuidado, esto no es una matriz 1 por 2, ¿vale? Es la forma de representar esto. Y esto, número de aquí, tiene una fórmula que es esta. El de arriba factorial por el de abajo factorial y por N menos K factorial. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, 4 sobre 3, ¿vale? Siempre se lee así, 4 sobre 3, o esto sería N sobre K, pues sería 4 factorial por 3 factorial y por 4 menos 3, todo ello factorial. Y esto, fijaos que es 4 factorial, esto es 1 factorial, que lógicamente es 1, ¿vale? Pero yo puedo simplificar esto. Yo puedo poner 4 por 3 factorial, porque eso es verdad, 4 por 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1 es 3 factorial, ¿vale? Entre 3 factorial y este 3 factorial con este 3 factorial se me va. Es un truco para simplificar términos dentro de un número combinatorio. Y es un truco muy útil y muy necesario de utilizar. Y ahora os voy a explicar un par de propiedades, ¿vale? Bueno, la primera propiedad de los números combinatorios que os quiero mostrar es esta, que es muy importante. No os las tenéis que aprender de memoria, pero sí tenéis que aprender a saber utilizarlas, ¿de acuerdo? La primera propiedad es esta. Dado un número combinatorio cualquiera, n sobre k, esto es igual que n sobre n menos k. Por ejemplo, 4 sobre 1 es lo mismo que 4 sobre 3. Esto es una propiedad simétrica realmente, ¿no? Porque 4 menos 1 es 3, ¿de acuerdo? Y esto siempre se va a cumplir, ¿vale? Y esto, ¿qué consecuencias va a tener? Va a tener como consecuencias que los números combinatorios se dispongan de cierta manera que ahora vamos a ver de manera un poco rápida, ¿vale? Que es el triángulo de Tartaglia, ¿vale? Y de aquí, o el triángulo de Pascal. Y esta es la primera propiedad, ¿vale? Pero la segunda, que es muy importante, sobre todo para demostrar el binomio de Newton, hay más propiedades, insisto, pero se deducen, ¿vale? Es esta. Si tengo un número combinatorio n más 1, es decir, el número combinatorio siguiente a n, sobre k, ¿vale? Esto es lo mismo que n sobre k menos 1, ¿vale? Más n sobre k, ¿vale? Estas dos fórmulas se pueden demostrar muy fácilmente sin necesidad de utilizar el principio de inducción, ni siquiera, ¿vale? Tú simplemente sustituyes aquí esta fórmula, sustituyes aquí esta, igualas y ves que es verdad para todos los casos, y aquí igual, ¿vale? Pero se pueden demostrar también por inducción, ¿vale? Yo no os voy a demostrar porque perdería muchísimo tiempo. Lo único que os voy a decir es que los números combinatorios van a seguir una disposición muy especial, que es este triángulo del que os he hablado, ¿vale? Bien, los números combinatorios siguen un patrón que se llama triángulo de Tartaglia, ¿vale? O triángulo de Pascal. Y este triángulo es un triángulo, y ahora os voy a explicar por qué sigue esta disposición, ¿vale? Que tiene en sus diagonales unos y en el resto, en el tronco de la pirámide, el resultado de la suma de los elementos contiguos. Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Por ejemplo, esta pirámide tiene al infinito, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de 4 filas, ¿vale? Entonces tendríamos en la primera fila, que es la fila número 0, un 1, ¿vale? En la segunda, un 1 y un 1, ¿vale? Porque vamos a hacer así, una diagonal. Bien. Y ahora, en la segunda fila, vamos a tener 2 unos en la diagonal y aquí ya podemos sumar elementos, ¿no? 1 más 1, 2. Aquí igual. 1 en la diagonal, aquí 1 más 2, 3. 2 más 1, 3, ¿vale? Y ya hemos cubierto esto. Y esta sería la fila 3. Ahora la fila 4, ¿no? Tendríamos 1 y 3, 4. 3 y 3, 6, 3 y 1, 4, ¿vale? Y esto crecería hasta el infinito.
Y los números combinatorios siguen la disposición del triángulo de Tartaglia, y vais a ver por qué, ¿vale? Los números combinatorios, un número combinatorio, n sobre k, es un elemento de la pirámide de Tartaglia, donde n indica la fila y k indica el número del elemento de esa fila. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Fijaos, 4 sobre 3, esto es 4 factorial por 3 factorial y por 4 menos 3, o sea, por 1 factorial. Y esto va a dar 4, ¿vale? ¿Y esto qué me está diciendo? Vete a la fila número 4. Fila número 4. Elemento número 3. Cuidado, este elemento es el 0, ¿vale? Entonces 0, 1, 2 y 3. ¡Anda! El elemento número 3, ¿vale? Este es 0, 1, 2 y 3. El elemento número 3 coincide. ¿Por qué esto de aquí coincide? Porque esta pirámide se ha construido utilizando los números combinatorios, ¿de acuerdo? Y como se ha construido, podemos repetir el proceso a la inversa, ¿vale? Esta pirámide, donde se suman elementos, realmente corresponde a la disposición que adoptan los números combinatorios. Y esto es lo flipante, y esto demuestra que los números combinatorios son algo real y que realmente existen, ¿vale? Porque fijaos, si yo hago esto, 0 sobre 0, como 0 factorial es 1, esto es 1, ¿vale? Y aquí 1 sobre 0 va a ser 0 y 1 sobre 1 va a ser 1. Pero aquí, no, aquí esto va a cambiar, ¿vale? Esta pirámide se ha ido construyendo usando los números combinatorios. Y por eso podemos usarla, ¿vale? Y es tan sencillo como sumar elementos, y vamos a ver en su momento por qué, por las propiedades que he explicado, lo podéis deducir vosotros, ¿vale? Con una fórmula, si hace falta haré otro vídeo explicándolo. Podemos usarla sin necesidad de hacer tantas cuentas y ver cuál es el valor de un número combinatorio. Y esto nos va a ser súper útil a la hora de hacer el binomio de Newton. Y ya que estamos, os voy a enseñar una propiedad más de los números combinatorios, y esta también va a ser muy importante que la conozcáis, pero no vais a entender el por qué, ¿vale? Porque para saber el por qué hace falta hacer uso de la función gamma de Euler, ¿vale? Y eso no os lo puedo explicar ahora porque haría falta entender muchísimas más cosas de matemáticas, ¿vale? Y esta propiedad es muy interesante, ¿vale? Y es la siguiente. Todo n, ¿vale?, sobre un número negativo, ¿vale? Todo número combinatorio sobre un número negativo es 0, ¿vale? O sea, por ejemplo, n sobre menos 1 es 0, ¿vale? ¿Sí? Esto fijaos lo que va a implicar, Esto va a implicar que si yo tengo n sobre n más 1, por ejemplo, ¿vale? Esto va a ser n factorial sobre... esto va a ser n factorial por n más 1 factorial y por n menos n más 1. O sea, n menos n más 1 factorial. Que esto es lo mismo que n menos n se va y me queda menos 1 factorial, ¿vale? Y bueno, y si simplificamos, aquí tendríamos n factorial por n más 1 por n factorial y por menos 1 factorial. Esto con esto se va y me queda 1 partido por n más 1 y por menos 1 factorial, ¿vale? Y si tomamos la definición de que un número sobre un número negativo te da 0, ¿vale? Desarrollándolo nos acaba quedando, por ejemplo, que cualquier número partido por menos 1 factorial te da 0, ¿vale? Con lo cual esto va a ser 0 también, ¿vale? Si yo pongo un número mayor aquí abajo, esto es lo que quiere decir todo, ¿vale? Si yo pongo un número mayor aquí abajo, el resultado del número combinatorio va a ser 0, mayor que el que tengo arriba, ¿vale? O si pongo un número negativo, también va a ser 0. ¿Lo entendéis, vale? Y eso es por la función gamma de Euler, que es una función muy complicada que no os lo puedo explicar. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!